Saludos. A continuación procedo con la presentación del curso de curaduría de contenidos que tiene que ver con temas de alfabetización informacional. Vemos aquí que tenemos el curso, tenemos el programa instruccional que viene siendo el diseño del curso, que se divide en dos grandes partes, que es la oferta pedagógica, que se orienta a describir los aspectos de objetivos, estrategia didáctica, el contenido del curso, y la oferta tecnológica, que se enfoca en la estructuración del aula virtual, bien sea el bloque 0, que viene siendo el bloque de presentación tanto del curso como del facilitador, la recopilación de las impresiones iniciales y expectativas de los participantes, las normas de comportamiento dentro del aula virtual, el bloque académico, que viene a ser la presentación del contenido instruccional que se desea impartir, junto con las etapas en la estrategia didáctica, pues, junto con la ruta que se quiere seguir para lograr transmitir el conocimiento, pues. Vemos aquí están las 7 lecciones y el bloque de cierre, que se enfoca en la evaluación por parte de los estudiantes, tanto del curso como el desempeño del facilitador. Esto se va a enviar previamente para su evaluación y posible adaptación a necesidades particulares. A continuación vemos que está el contenido del curso en esta carpeta. Aquí yo, por respaldo, por medida de seguridad, yo tengo aquí respaldado tanto la presentación en cada lección como contenido complementario en caso en que se considere pertinente, pues. Vemos aquí, por ejemplo, esta primera lección, que viene a ser los fundamentos teóricos, los conceptos teóricos acerca de la curaduría de contenidos. Vemos que tenemos este primer punto, los conceptos básicos acerca de la curaduría de contenidos. ¿En qué consiste? Esta es una pregunta que busca enfocar la atención del participante para que sepa qué debe responder en este momento instruccional. El proceso que implica la búsqueda de información, selección de información, organización de información, el compartir información procesada. Estas son las etapas básicas del proceso de curaduría de contenidos. Aquí vendría siendo la pregunta clave: es ¿cuáles son sus beneficios? El ahorro del tiempo, la estructuración del mensaje a comunicar, orientación en el proceso de toma de decisiones, descubrimiento de nuevas ideas, la conexión con la audiencia. Aquí hay una nota importante que viene siendo que el propósito de la curaduría de contenidos es aportar valor partiendo de una data dispersa. El proceso de curar contenidos es de carácter cognitivo antes que mecánico. Es bueno tener presente que este curso está diseñado desde el punto de vista de la bibliotecología, es decir, cómo los bibliotecólogos abordan la técnica de curaduría de contenidos, para qué la utilizan. Vemos aquí que se presenta un esquema llamado
pirámide informacional que viene a ser el trasfondo del proceso de curaduría de contenido. Debemos de tener presente que todo proceso de curaduría de contenido parte de una data dispersa que debe ser procesada para convertirse en información, que viene a ser unos datos ordenados en función de un propósito, que a su vez debe de integrarse con la experiencia propia del que hace la curaduría de contenidos, para a su vez pasar a la aplicación de ese contenido. Esta aplicación se expresa en un infoproducto, es decir, en un soporte que ilustra la aplicación de la solución al problema planteado en una solución de información. Vemos aquí, el propósito de la curaduría de contenidos es aportar valor partiendo de una data dispersa. Es clave. Ahora bien, vamos aquí a analizar cada etapa, cada nivel de la pirámide informacional. Vemos aquí los datos. Todo problema tiene asociado un conjunto de datos dispersos que requieren ser ordenados para poder ser usados. No hay posibilidad de que esa data sea utilizada sin antes ser ordenada. En el siguiente nivel vemos que la información es básicamente un cúmulo de datos ordenados con un sentido, pero este es aún insuficiente para resolver el problema. Es, como vimos anteriormente, necesario contextualizar esa información en el problema particular, en el problema existencial, y aún combinarlo con la experiencia propia en relación con ese problema. Vemos aquí que el conocimiento viene a ser la información que se complementa con los conocimientos previos de la persona para incrementar el potencial para formular soluciones. Recordemos que el propósito es formular soluciones a problemas planteados. Y la inteligencia viene a implicar el saber cómo aplicar ese conocimiento para resolver el problema que hemos planteado, el problema que se nos plantea. Este es el aporte de nuestro producto, nuestro proceso de curaduría de contenidos. Digamos que es el valor agregado que nos da el proceso de curaduría de contenidos. Vemos entonces que hay básicamente dos modelos de curaduría de contenidos. Un modelo que consta de las siguientes etapas: identificar la audiencia, la búsqueda y selección de contenidos, organización y selección de contenidos, la presentación y contextualización de ese contenido y la promoción y difusión. Este modelo es el que normalmente se utiliza en áreas como la publicidad y mercadeo, bien sea de contenidos mismos o de productos o servicios. A continuación, este segundo modelo consta de las siguientes etapas: selección de información, contextualización de esa información, organización de esa información, la presentación de esa información, la comparación y promoción de esa información y análisis y retroalimentación de esa información. Vemos que un ejemplo de la aplicación de este modelo es la creación
y desarrollo de colecciones de libros. En este caso, una colección de libros apunta a satisfacer una necesidad de información, pero esa necesidad tiene que pasar por un proceso de selección. No todos los libros son adecuados para pertenecer a una determinada colección de libros. Es necesario aplicar un criterio de selección. Después debemos de contextualizar esos libros. ¿Será que esos libros obedecen exactamente a nuestra necesidad más específica de información? ¿Qué enfoque tienen esos libros? ¿Será que el enfoque que presentan esos libros y el nivel de profundidad de esos libros es el adecuado para nuestra colección, para nuestra necesidad de información? Ahí preguntas claves para contextualizar los libros que vamos a seleccionar para nuestra colección. La organización. ¿Qué temas tratan esos libros? Estos son los famosos descriptores, las palabras claves que identifican, que se asocian al contenido de cada libro. Estos temas son relevantes, son pertinentes, son los correctos. Si es el caso, si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, entonces se agregan a esa colección. Y ya vemos que en este punto ya estamos en el proceso de información, en la etapa de nivel de información y conocimiento de la pirámide informacional. Aquí, cuando ya pasamos al proceso de presentación, a la etapa de presentación, ya lo que hacemos es presentar un cúmulo de libros adecuados que han cumplido con un criterio de selección y contextualización en nuestro proceso de curaduría. Por tanto, es una colección, esta colección presentada es pertinente y relevante a los problemas de información que intenta satisfacer. Una vez que se ha presentado esta colección, entonces pasamos a la etapa de comparación y promoción. ¿Será que esta colección de libros en realidad satisface las necesidades de información de parte de la audiencia a la que va dirigida, es decir, de ese público que tiene ese problema de información? Es al público a quien le corresponde entonces comparar esa colección con respecto a sus necesidades de información, y hasta cierto punto al mismo bibliotecario le corresponde comparar una vez más las necesidades de información planteadas por el usuario para saber cómo promover esa colección dentro de esa comunidad de usuarios. Y por último viene a ser el análisis y retroalimentación. Esto tiene que ver, en el ejemplo que estamos ilustrando, con considerar las variables que son pertinentes, los indicadores de gestión, por decirlo de alguna manera, que son pertinentes al uso de esa colección por parte de los usuarios finales, y los comentarios que esos usuarios finales tienen acerca de la calidad de esa colección. Entonces vemos que esa información de retroalimentación nos ayuda a depurar aún más la colección que hemos presentado. Y es ahí donde vemos que muchos bibliotecólogos, nos entretenemos mucho depurando
constantemente las colecciones de libros y decimos, bueno, pero esto está mejor, esto puede ser mejor, esto en realidad sí se ajusta, este libro no se ajusta, este otro sí, pero es que este libro está repetido y este contenido está repetido y no es necesario repetir este contenido aunque tenga títulos distintos. Y entonces ahí cuando se va curando la información y curando la colección y curando hasta que queda lo más ajustada a las necesidades del usuario posible. Vemos entonces que aquí vemos la siguiente pregunta clave. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para la curaduría de contenidos? Aquí vemos que están los lectores de RSS, que son difusores de contenidos de última publicación, pues de los contenidos más recientes de fuentes de información relevantes. Los marcadores sociales como Pocket, por ejemplo, las plataformas de curaduría que veremos más adelante y las redes sociales. ¿En qué área se aplica la curaduría de contenidos? El marketing, la educación, la comunicación y el entretenimiento. El entretenimiento lo vemos mucho en redes sociales tales como YouTube, que por ejemplo que si las listas de los top 10 de algún aspecto, los top 10 de las películas más demandadas, de las películas más populares, más populares, o las películas más recomendadas para un mes determinado, esos son contenidos curados referentes a entretenimiento, por ejemplo. Vemos aquí que este vendría siendo el contenido referente a la curaduría, a los conceptos básicos de curaduría del contenido. Vamos a ver entonces los referentes a el contenido de la etapa de selección de contenidos. Vemos entonces que aquí está la presentación referente a este segundo tema. Vemos que aquí vemos utilizar cuáles son las estrategias de contenido. Primero, utilizar fuentes diversas y confiables. Esto implica identificar fuentes autorizadas, explorar nuevas fuentes relevantes, por supuesto, a nuestra necesidad de información, validar la información que por una parte sea cierta y venga de fuentes que son legítimas, que tienen la autoridad para decir lo que dicen, y la diversidad de formatos. Es importante no restringirse solamente, por ejemplo, a formato de texto, sino también puede ser video o audio, si bien sea el caso. La segunda estrategia es personaliza y contextualiza el contenido. Esto implica conocer a tu audiencia. Añade tu perspectiva particular, porque ese es el valor agregado que nosotros le agregamos, que nosotros aportamos con el infoproducto que nosotros creamos, producto de nuestro proceso de curaduría de contenidos. El usar las herramientas de curación, un tema que veremos más adelante, e interactuar con la audiencia por aquello de obtener la retroalimentación que tratábamos hace un rato. La tercera estrategia es establece objetivos claros. Esto implica definir las metas que debemos de cumplir con nuestro proceso de curaduría de contenidos y seleccionar los contenidos relevantes.
La cuarta estrategia viene a ser conoce a tu audiencia, lo que implica analizar la audiencia, seleccionar el contenido de interés para esa audiencia. Para hacer esto debemos de saber qué necesidades tiene esa audiencia, qué perfil tiene, si es un perfil, por ejemplo, de entretenimiento, si es un perfil académico, si es un perfil corporativo. Cada uno tiene unas necesidades particulares que deben ser satisfechas. La siguiente estrategia es diversifica tus fuentes. No debemos centrarnos en una fuente en particular, porque eso significaría hacernos ecos de un enfoque único, y tenemos que ser diversos en los enfoques para que nuestra información sea lo más completa posible. Esto implica, por supuesto, la variedad de fuentes de información y verificar las fuentes de información para ver si son confiables y pertinentes. La sexta estrategia es aporta al contenido existente. Como veníamos diciendo, es necesario generar valor con nuestro producto. Es necesario generar un contenido nuevo con nuestro infoproducto. No podemos sencillamente enfocar nuestra curaduría de contenido en sencillamente presentar contenido ya producido. Debemos de producir el nuestro propio, y esto implica contextualizar el contenido y tener una perspectiva personal. Nuestro aporte también tiene un valor y debemos de tenerlo presente. La séptima estrategia vendría siendo utiliza herramientas de curaduría de contenidos, lo que implica automatizar las búsquedas y selección de contenidos. Esto para optimizar tanto nuestro esfuerzo como nuestro tiempo, y organizar el contenido según nuestro criterio de selección y según las necesidades de información planteadas por la audiencia a la que queremos atender con nuestro infoproducto. Este vendría siendo la completación de la segunda clase, el segundo módulo, que a su vez se complementa. He decidido complementarlo con este material PDF que busca servir a aquellos estudiantes que se sientan más cómodos utilizando un documento escrito en PDF. A continuación veamos el documento, la presentación del módulo correspondiente a la clase número 3, que se refiere a la ética y la responsabilidad en la curaduría de contenidos. No podemos ser libres, totalmente irresponsables en nuestro contenido. Tenemos que ceñirnos, por decirlo de alguna manera, ajustarnos a un código de ética y responsabilidad que se asocia al respeto no solamente a las fuentes de información que utilizamos, sino también a la audiencia que pretendemos atender con nuestra curaduría de contenidos. Aquí la pregunta clave es: ¿cómo interpretar la ética en la curaduría de contenidos? Aquí vemos que el material nos dice: la ética en la curaduría de contenidos se basa en la responsabilidad que tiene el curador de seleccionar, organizar y presentar información de manera justa, veraz y sin sesgos. Vean que se está resaltando las palabras responsabilidad, seleccionar, organizar y presentar información
de manera justa, veraz y sin sesgos. Esto contribuye a nuestra confiabilidad como curador de contenidos. El segundo aspecto es la importancia de la ética en la curaduría de contenidos. La ética en la curaduría de contenidos promueve la fiabilidad, justicia y equidad en la sociedad actual. Recordemos que tenemos la responsabilidad, una responsabilidad social, por decirlo así, con la comunidad a la que atendemos. No debemos de ser ejemplo de prácticas poco éticas, de prácticas poco transparentes que fomenten la incredulidad y el escepticismo en la comunidad. Debemos de tener presente eso. Las implicaciones de la ética en la curaduría de contenidos. ¿Verdad? La ética en la curaduría de contenidos implica ser veraz, ser neutral en lo que publicamos, transparente en cuanto a las fuentes que utilizamos y los procedimientos que utilizamos para seleccionar esas fuentes, y el respeto tanto a las fuentes que utilizamos como a la audiencia a la cual nos dirigimos. Otras implicaciones, veamos aquí la implicación más detalladamente, la implicación de la veracidad. Esto implica asegurar la precisión, actualización e idoneidad de las fuentes consultadas y de la información presentada, ¿verdad? En cuanto a la neutralidad, se define como que se deben presentar diferentes perspectivas sobre un mismo tema, evitando de esta manera sesgos ideológicos o políticos y estimulando un pensamiento crítico. Debemos ser la neutralidad es un gesto de respeto hacia el pensamiento crítico de nuestra audiencia, tengámoslo presente. La transparencia implica presentar de forma clara los criterios de selección tanto del contenido como de las fuentes consultadas. Una vez más, vemos aquí el respeto tanto a las fuentes como a la audiencia. El respeto lo definimos aquí como el tener presente la diversidad cultural y social, evitando contenidos discriminatorios, ofensivos o que fomenten el odio. Debemos de tener presentes las particularidades de cada audiencia para evitar su discriminación u ofensa de alguna forma. En cuanto a la responsabilidad del curador, debemos que debe de conocer a su audiencia para saber cómo plantearle el contenido, evaluar la calidad del contenido que se le va a presentar a esa audiencia. No puede ser un contenido basura, como llaman en bibliotecología, porque sería una pérdida de tiempo y una forma de ofender el pensamiento crítico de la audiencia a la cual nos dirigimos. Debemos también organizar y presentar el contenido de forma efectiva para que sea útil a la audiencia. Aquí vemos una vez más la pertinencia de la pirámide informacional, ¿verdad? Recordemos que debemos de transformar los datos en información relevante para nuestra audiencia, que esta audiencia pueda a su vez integrar con su propia experiencia y así formular soluciones a sus problemas de información. Debemos de promover el uso responsable del contenido. No vamos a presentar contenido para que sencillamente
la audiencia lo utilice sin respetar las fuentes utilizadas o respetar aún a la audiencia a la que esa misma audiencia quiere dirigirse, porque eso es posible, que nuestra audiencia también a su vez vaya a curar el contenido con algún propósito determinado que a su vez va dirigido a otra audiencia. Tengamos esto presente. Y la responsabilidad del curador también implica conocer a esta audiencia. Si vemos más detalladamente este aspecto, vemos que esto significa comprender las necesidades e intereses del público al que nos dirigimos. La evaluación de la calidad del contenido implica analizar variables tales como la confiabilidad, veracidad y valor de la información que se desea compartir. Esas son variables importantísimas para que la información que nosotros presentemos tenga valor para nuestra audiencia. El organizar y presentar el contenido de forma efectiva implica ayudar a la audiencia a acceder y comprender la información presentada. Muchas veces la información presentada valga la redundancia, se presenta con muchos adornos, pero resulta que a pesar de esos adornos la utilidad de esa información es poca, y debemos de tener eso presente, porque tal vez nuestra audiencia necesite más un contenido escrito antes que un video muy elaborado, por ejemplo, o viceversa. Puede ser que nuestra audiencia se necesite más un video muy elaborado con muchos efectos especiales antes que un contenido escrito, y debemos de saber cómo organizar este contenido para presentarlo. Promover el uso responsable del contenido. Esto implica educar a la audiencia sobre la importancia del consumo responsable de la información presentada. Vemos aquí que una vez más debemos de tener presente la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra audiencia para animarla a utilizar ese contenido de forma respetuosa. Este vendría siendo todo el contenido de el tercer módulo, que a su vez también se relaciona pues con el siguiente módulo, que vendría siendo la organización y selección del contenido presentado. En este módulo el contenido es el siguiente: las implicaciones de la organización del contenido, la potenciación de la experiencia del usuario, establecimiento de la autoridad, ¿verdad? Es importante que tengamos autoridad y que nuestras fuentes tengan la respectiva autoridad para decir lo que dicen, para que lo que presentemos sea útil. Mejorar en la visibilidad y el SEO. Esto tiene que ver con que las redes sociales, al analizar nuestro contenido, decidan promoverlo de una forma más visual, que sea más presentado, que aparezca en los primeros puestos, en las consultas, que aparezca más veces, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la organización del contenido que presentamos. Debemos de organizarlo con miras a que
las redes sociales y las plataformas en las que presentemos nuestro infoproducto, se estimule a presentarlo con mayor frecuencia y con mayor jerarquía, y en las jerarquías más importantes, donde llega más la audiencia. La eficiencia en la distribución. Esto también implica tener un contenido bien organizado, y el fomento de la colaboración. Al organizar nuestro contenido, fomentamos también que otras personas colaboren con este contenido, lo compartan y demás. Vemos aquí que la clasificación del contenido implica organizar el contenido por temas, utilizar etiquetas y metadatos, porque estos son los recursos que muchas veces las redes sociales utilizan para clasificar nuestro contenido, y crear un sistema de archivos intuitivo y fácil de usar. Esto tiene que ver mucho con el uso interno que nosotros hagamos de el contenido, para que con la estructura que nosotros le demos al contenido que presentamos, para que sea también fácil de utilizar, no solamente, diría yo, para el usuario final, sino para nosotros mismos. La creación de estructuras, es que implica agrupar el contenido según su contenido, establecer una secuencia lógica para que este contenido sea fácilmente comprensible, y utilizar diferentes formatos según las necesidades específicas de nuestra audiencia. En cuanto a la personalización, implica adaptar la organización del contenido a las necesidades particulares de nuestra audiencia, y considerar la ubicación geográfica. Debemos de tener presente que la audiencia tiene unas características particulares según el punto geográfico donde se encuentre, porque eso obedece también a una pauta cultural, a un contexto cultural que puede ser muy distinto al de nosotros, y debemos de tener eso presente. En cuanto al diseño atractivo, vemos que esto implica utilizar imágenes, videos y otros elementos multimedia para hacer el contenido más atractivo. Recordemos que debemos de hacer que nuestra audiencia se interese por el contenido que presentamos, y para eso debemos hacerlo atractivo. Utilizar una tipografía legible y una paleta de colores agradables. Esto estimula la comodidad en la lectura y la asimilación del contenido que presentamos, y eso es importante, porque también al hacer eso estamos siendo empáticos con nuestra audiencia. Mantener un diseño consistente en todas las plataformas, ¿verdad? Debemos de dar la impresión de orden, de criterio, de formalidad, y para ello es necesario ser consistente en todas las plataformas donde presentemos nuestro contenido. La claridad y concisión implica presentar el contenido de forma clara y concisa. Debemos de ser muy específicos con nuestro contenido para evitar la dispersión y el aburrimiento por parte de nuestra audiencia. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para la audiencia objetivo. Recordemos que nuestra audiencia está ocupada en sus propios asuntos,
y debemos de facilitarle el consumo de nuestro contenido para que a su vez esto los estimule a permanecer leyendo o consumiendo nuestro contenido. Evitar la sobrecarga de información. Esto significa que no coloquemos información irrelevante que pueda dispersar la atención una vez más de nuestra audiencia. Debemos de ser muy considerados con la atención de nuestra audiencia a la hora de presentar nuestro contenido. Con respecto a la interactividad, esta implica incluir elementos interactivos como encuestas, preguntas y respuestas o comentarios, entre otros. Fomentar la participación de la audiencia en la creación y difusión del contenido. Esto es importante para nosotros tener una retroalimentación de el impacto que nuestro contenido ha tenido en nuestra audiencia final. Y utilizar las redes sociales para interactuar con la audiencia. Debemos de buscar la interacción con nuestra audiencia para poder saber, como les digo, el impacto que nuestro contenido tiene en ella. Las llamadas a la acción, que implican incluir llamadas a la atención que inviten a la audiencia a realizar una acción específica, bien sea a dar una opinión, a dar un me gusta, a contar su propia experiencia acerca del contenido presentado, ese tipo de cosas. Compartir el contenido en redes sociales. Recordemos que el objetivo de las redes sociales es la interacción. Y la interacción se estimula con los llamados a la acción. El suscribirse a un boletín informativo. De esta manera podemos captar a nuestra audiencia para conocerla, para saber sus necesidades de información y presentar contenido oportuno y presentarles contenido oportunos y relevantes para que les sea útil y así presentar un valor agregado y descargar contenido gratuito que les ayuda mucho a nuestra audiencia a complementar y a estimularlos a estudiar el contenido que nosotros ofrecemos en general. Vemos aquí que en cuanto a las herramientas para la organización y presentación del contenido, estas implican herramientas de gestión de contenidos como CMS, el WordPress, Drupal, por ejemplo, o Joomla. Las plataformas de curaduría de contenidos como Scoopit, Curata o Rebel Mouse. Las herramientas de diseño que vendría siendo Canva, Visme, Pictochart, entre otras. Vemos aquí que cada tipo de herramienta tiene un mercado, y las redes sociales, por ejemplo, como Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn. Este vendría siendo el contenido de la unidad número 4, que a su vez también presenta un contenido complementario en forma escrita, en formato de PDF. Veamos el contenido de la unidad del módulo número 5, que se especifica, que se orienta a las herramientas digitales para curar el contenido.
Veamos pues. Aquí vemos que las primeras herramientas son de búsqueda y descubrimiento de contenidos. Vemos aquí un ejemplo de Feedly, que permite agregar y organizar feeds de noticias, blogs y podcasts en un solo lugar. La InnoReader, que es similar a Feedly, que ofrece opciones avanzadas de filtrado y organización. Pocket, que guarda artículos, videos e imágenes para leer o ver más tarde. Pinterest, ideal para descubrir ideas o imágenes inspiradoras. BuzzSum, encuentra los contenidos más populares en redes sociales por tema o dominio. Para organizar y clasificar el contenido tenemos Evernote, por ejemplo, que crea libretas de notas, organiza contenidos multimedia y sincroniza en diferentes dispositivos. Notion, que es similar a Evernote y se enfoca en tomar notas, gestionar proyectos y organizar información. Y Trello, que es un tablero visual para organizar tareas y proyectos de forma colaborativa. En cuanto a presentación y contextualización, tenemos estas herramientas. Spotify, que crea historias a partir de contenidos de redes sociales. Storyfy, disculpen. Paperly, que convierte feeds de noticias en periódicos digitales personalizados. Flipboard, que crea revistas digitales con contenidos multimedia. Y Session, que es una plataforma para crear y distribuir contenidos multimedia a gran escala. En cuanto a las herramientas orientadas a la promoción y difusión, tenemos por ejemplo Hootsuite, que gestiona las redes sociales desde una única plataforma. Buffer, que programa publicaciones en redes sociales. MailChimp, que envía newsletters y campañas de email marketing. Y WordPress, que crea un blog o sitio web para compartir contenidos, al igual que Blogger, por ejemplo, que es de Google. En cuanto a las plataformas de curaduría, vemos que tenemos a Scoopit, que comparte y descubre contenido relevante en una comunidad de curadores. Curata encuentra, organiza y el contenido de calidad para tu sitio web. Y Rebel Mouse, que crea una plataforma personalizada para compartir contenidos. En cuanto a las ventajas de elegir la plataforma adecuada, tenemos que optimiza el flujo de trabajo, ahorra tiempo y esfuerzo en la búsqueda y selección de contenidos, personaliza la experiencia, ofreciendo contenidos relevantes y de alta calidad a su audiencia, amplía su alcance, llega a un público más amplio a través de diferentes canales, y medir el impacto, que analiza el rendimiento del contenido y su impacto en la audiencia. Vemos aquí que pues hay un conjunto de ventajas importantísimas al utilizar cada una de estas herramientas según nuestras necesidades específicas y las necesidades de la audiencia a la que buscamos atender. Este vendría siendo la presentación de este módulo, que como vemos se complementa
con este PDF que vimos un poco al principio de manera somera. Veamos el módulo número 6, la presentación del módulo número 6, que se refiere al análisis, a la medición y análisis del éxito de la curaduría de contenidos. Vemos aquí que entonces se hace necesario medir el éxito de nuestro proceso de curaduría de contenido, el del producto que nosotros hemos creado, o lo que llamamos infoproducto, que viene a ser el resultado de nuestro proceso de curaduría de contenidos. Necesitamos medir el éxito para saber qué debemos de corregir, qué debemos de mejorar y qué podemos considerar que ha sido nuestras fortalezas en nuestro esfuerzo. Veamos pues, para ello necesitamos medir métricas claves para la medición del éxito. Por ejemplo, el tráfico web, el tiempo de permanencia, la tasa de rebote, el número de vistas, interacciones y la segmentación. Estos son los que yo les dije al principio, que son indicadores de gestión. Las métricas claves para la medición del éxito en cuanto al engagement, la interacción social, las interacciones sociales, la tasa de clics, la participación de la audiencia y los comentarios que la audiencia hace a nuestro contenido. En cuanto a las métricas relacionadas con las conversiones, tenemos que están la acción de conversión relevante, el crecimiento de los suscriptores, ¿verdad? Las conversiones son las personas que aceptan nuestro contenido y que deciden bien sea suscribirse a nuestros productos o bien sea comprar nuestros productos o servicios, si es el caso. Y la creación de suscriptores, el crecimiento de los suscriptores, que viene siendo una conversión a nuestra audiencia, pues que esa audiencia potencial pasa a ser una audiencia real de nuestros productos, de nuestro infoproducto. Los costos por adquisición, cuánto cuesta que esa audiencia se convierta a nosotros, la reacción al contenido curado, qué reacciones tiene esa audiencia a nuestro contenido, las suscripciones, si aumentan, si disminuyen, si se quedan estancadas, eso es importante tenerlo presente, y la tasa de conversión, que son las personas que se agregan a seguirnos, o se agregan a suscribirse, o se agregan incluso a aportar de forma económica a nuestro proyecto. En cuanto a las métricas relacionadas con el impacto de la marca, tenemos que está el rendimiento de las palabras clave, las mediciones en redes sociales, el posicionamiento de la marca y la percepción de la marca. Es importante tener presente qué imagen tiene nuestra audiencia de nuestra marca, bien sea personal, profesional o comercial. Ahora bien, en las herramientas que tenemos para medir esas variables, esos indicadores de gestión, tenemos las siguientes: Google Analytics,
herramientas de análisis de redes sociales, las herramientas de medición, de engagement y las encuestas y cuestionarios. Vemos que aquí que Google Analytics es, por ejemplo, de una específica de Google, pero Facebook también tiene sus herramientas de análisis de las métricas, y Instagram también tiene, igual que LinkedIn. Todos ellos tienen un análisis de estas métricas que debemos de tener presente. Aquí te presentamos unos consejos para el análisis exitoso de estas métricas. Estos consejos son: definir los objetivos claros, identificar las métricas claves. No vamos a identificar cuando vamos a utilizar cualquier métrica. Hay métricas que son relevantes y otras que no lo son. Y esas métricas son relevantes en función de los objetivos de nuestro infoproducto, aún de nuestro proceso de curaduría de contenido, que a su vez va asociado a los objetivos, o a su vez va asociado, a las necesidades de nuestra audiencia. Utilizar las diferentes herramientas. No debemos de centrarnos en una sola herramienta, porque cada herramienta tiene un potencial particular que debemos de aprovechar. Analizar los datos de forma regular. Para tener una información fidedigna, debemos de ser recurrentes en es decir, cosechar y analizar la información de forma periódica. Y pues puedes compartir los resultados, bien sea con nuestra audiencia o con las personas que nos apoyen de alguna manera, porque ellos están interesados en saber si la inversión que ellos están haciendo en nosotros está rindiendo frutos, o sencillamente se está estancando o generando pérdidas. Este vendría siendo la culminación del contenido presentado en la unidad número 6, es decir, el módulo número 6, que también se complementa con un documento en PDF, en forma escrita. Y finalmente tendremos un último módulo que aborda el tema de las tendencias futuras en la curaduría de contenidos. Vemos aquí que la curaduría de contenidos se ha desarrollado, tiene unos antecedentes, tiene un uso y un desarrollo actual, pero también tiene una tendencia, y es necesario tener presente esa tendencia para saber cómo aprovechar la técnica de curaduría de contenidos en el futuro. Vemos aquí que existen unas métricas claves para la medición del éxito de nuestro proceso de curaduría de contenidos a futuro. En este caso están relacionadas al alcance de nuestro contenido. Estas métricas son inteligencia artificial y automatización. ¿Cómo se utilizan esos recursos en el futuro? ¿Cómo se utilizarán? Eso es importante. El auge de la curaduría visual. Debemos de tener presente que hay una tendencia a presentar contenido visual antes que en cualquier otro formato. El contenido generado por otros usuarios. La ética en la curaduría de contenidos, como ya hemos abordado el tema. Las narrativas
multiformato y transmedia. La personalización y segmentación avanzada, que se va a ver influenciada probablemente por la inteligencia artificial. El aprendizaje automático, que también está asociado a la inteligencia artificial. La realidad aumentada y virtual, cómo se va a utilizar eso en el futuro, cómo este recurso nos va a servir para presentar contenido curado. Debemos de tener eso presente. El blockchain y los micropagos, esto para efecto de financiar el contenido curado. Los contenidos efímeros, qué contenidos son relevantes, qué contenidos resultan irrelevantes. Es una pregunta importante para responderse en nuestro análisis a futuro. La personalización y microsegmentación de nuestra audiencia. Debemos de tener presente que nuestra audiencia tiene unas particularidades muy específicas y a futuro estas particularidades se espera que se acentúen. Y la curación de contenidos en tiempo real, es importante tener eso presente. Las métricas para medir el éxito en cuanto al engagement, esto es las interacciones sociales, la tasa de clics, la participación de la audiencia y los comentarios. Todo esto a futuro. Las métricas claves para la medición del éxito en cuanto a las conversiones. Esto vendría siendo acción de conversión relevante, el crecimiento de los suscriptores, costo por adquisición, que vendría siendo los costos implicados en el proceso de conversión de nuestra audiencia, la reacción al contenido curado que nosotros presentemos a futuro, las suscripciones que nosotros tengamos a futuro y la tasa de conversión que tengamos obviamente a futuro. Tengamos presente que ya hemos analizado estas métricas, pero en el presente, enfocadas en el tiempo presente. Otras métricas relacionadas con el éxito de la medición vendrían siendo enfocadas en el impacto de la marca, que vendrían siendo el rendimiento de las palabras clave. Recuerden los descriptores que les comentaba en lecciones anteriores, las mediciones en redes sociales, el posicionamiento de nuestra marca, la percepción de nuestra marca. Las herramientas para la medición y análisis vienen siendo, una vez más, Google Analytics, herramientas de análisis de redes sociales, herramientas de medición de engagement y encuestas y cuestionarios, de igual forma que las herramientas que utilizamos para el análisis de las variables presentes. También debemos utilizarla a nivel de futuro. Y finalmente, unos consejos para el análisis del éxito vienen a ser definir los objetivos claros. Debemos de tener una orientación clara en nuestro esfuerzo para tener un esfuerzo para tener unos resultados exitosos. Identificar las métricas claves, cuáles son los indicadores de gestión que son relevantes para nosotros y para nuestro esfuerzo, ¿verdad? Utilizar las diferentes herramientas, no enfocarnos
en una sola herramienta, sino utilizar varias para aprovechar el potencial que cada una de esas herramientas nos ofrecen. Analizar los datos de forma regular, igual que decíamos con respecto a las métricas presentes, y compartir los resultados. Todos estos consejos son útiles tanto en nuestro análisis presente como en nuestro enfoque a futuro. Este vendría siendo el contenido general del curso de curaduría de contenidos. Este último módulo también tiene un complemento de un PDF en formato escrito para quien lo considere útil. Este vendría siendo el contenido base. Ahora bien, vamos a la plataforma de el aula virtual, que yo, por razones de facilidad, pensando en la facilidad de mi audiencia, de los estudiantes, ciertamente, si bien es cierto que existen otras plataformas como Moodle, que es muchísimo más completa, la plataforma de Google Classroom ha sido muy popular. Y entonces he visto que hay muchos emprendimientos de e-learning que han apelado a esta plataforma y mucha gente le resulta fácil, y por eso fue que escogí esta plataforma. Pero el contenido, tanto el contenido presentado como el diseño instruccional planificado, son susceptibles de ser actualizados y adaptados a una plataforma que se considere, plataforma distinta que se considere más pertinente. Vemos aquí que yo coloco con respecto a lo que vendría siendo el bloque 0, la presentación del curso. Aquí yo presento al facilitador del curso, que en este caso vendría siendo yo mismo. Aquí hago un vínculo con mi perfil de LinkedIn, que es digamos el que más se actualiza y donde más publico contenido, donde soy más activo. En cuanto a la presentación del curso, bueno, aquí hay un detalle que estoy corrigiendo a continuación. Este archivo no sé por qué se desapareció, pero aquí está la presentación de todas maneras del curso, para que el estudiante, el participante, conozca qué va a estudiar, cuál es la orientación del curso. Ok, a continuación vemos el desarrollo del módulo 1, que se refiere a los conceptos básicos. Vemos aquí que en este primer momento, bueno, se presenta el contenido con la presentación que ya hemos visto. Aquí se plantean preguntas orientadas a estimular al estudiante, al participante, a reflexionar acerca del tema que está estudiando, porque no se trata sencillamente de asimilar contenido, sino de también comprender y valorar, y eso se logra a través de la reflexión. Aquí se plantea en principio una actividad práctica orientada a afianzar básicamente los contenidos teóricos vistos en la unidad, pero esto también puede ser actualizado, adaptado a las necesidades que se consideren pertinentes.
Y finalmente, aquí para finalizar el desarrollo de esta primera unidad, se hace una pregunta, vendría siendo una pregunta de cierre acerca de las impresiones que el participante ha tenido después de haber estudiado el contenido presentado en este módulo. Los módulos subsiguientes siguen más o menos la misma estructura. Se presenta en este caso una introducción, un comentario introductorio, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Este comentario introductorio está alojado en mi nube de Google Drive, pero eso también se puede adaptar. Aquí se presenta el contenido que ya hemos visto, tanto en formato de presentación como en formato de PDF. Esto para que el estudiante pueda dedicarse a estudiar más detenidamente el tema. Igual se hace una pregunta para reflexionar, ¿verdad? Una tarea práctica orientada también a afianzar los conocimientos vistos en este módulo. Y aquí hay cuestiones que hay que editar. Se finaliza con una pregunta de cierre acerca del contenido presentado en este módulo. Y así van con los módulos subsiguientes, ¿verdad? La ética, aquí están los contenidos en cada caso, la tarea y una pregunta de cierre. Igual en el módulo 4 se hace lo mismo, las mismas etapas. Igual el módulo 5 se presenta también módulo 5. Aquí hubo un fallo, pero eso está sujeto a constantes actualizaciones y yo ahora corrijo este fallo. Aquí igual el módulo 6, la presentación en PDF, la presentación en PowerPoint y el material en PDF, la pregunta para reflexionar y la tarea práctica. El último tema vendría siendo las tendencias a futuro de la curaduría de contenido, que igual se presenta un contenido tanto en formato de presentación en PowerPoint como en PDF, la pregunta para reflexionar y una tarea final. Y yo he concebido, digamos, en la estrategia didáctica, un trabajo práctico final, pero esto también puede ser actualizado, modificado conforme se considere conveniente o prudente. Nada está escrito, digamos, sobre piedra y puede ser actualizado, modificado y adaptado conforme a los requerimientos que se consideren pertinentes. Esta ha sido la presentación del curso de curaduría de contenido que yo ofrezco. Espero les sea de utilidad, espero lo consideren pertinente, conveniente y aún que el enfoque les resulte novedoso. Muchas gracias.